A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un proverbio nos recuerda que pueblo pequeño, infierno grande. Y es cierto. En ningún otro ámbito se agigantan tanto los prejuicios y las mezquindades como en las mentes estrechas. Y hubo un hombre que inventó un pueblo pequeño, agitado por las pasiones humanas. El pueblo se llamaba Ilhéus, y su creador fue Jorge Amado, novelista brasilero. El pueblo, que antes era un refugio de pistoleros, vio llegar el cacao con toda su fuerza demoledora. Entonces aparecieron los autobuses, el periódico y una escuela liberal donde algunos pobres empezaron a estudiar. Esto, por supuesto, electrizó a los sectores más tradicionalistas y generó todo tipo de fenómenos humanos y sociales. Por ejemplo, llegaron millares de sertaneios, esclavos modernos, dispuestos a entregar su vida por una moneda en las haciendas. Y con ellos llegó una jovencita mal vestida, de modales silvestres, irreverente, que alegró y trastornó la vida de muchos. Se llamaba Gabriela, personaje de la novela Gabriela, Clavo y Canela. Sensual e inteligente, Gabriela se mueve en ese pueblo de conflictos y personajes universales. Jorge Amado, el escritor brasilero, había dicho de sí mismo: nací en una cuna rica, con una flor en el trasero y una estrella en el pecho. La suerte me acompaña y tengo el cuerpo cerrado por la envidia. Jorge Amado, al que, según él, la vida le dio más de lo que había pedido, se fue con sus libros y sus historias bajo el brazo, un día como hoy, 6 de agosto del año 2001, para no volver. Así como la vida le dio tanto, a nosotros nos dio el regalo de sus obras, en las cuales, como en un espejo, nos miramos los latinoamericanos. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. Las farmacéuticas aumentan su beneficio un 66%. Ecuador ratifica el convenio del CIADI. ¿Qué cambia en educación con el decreto ejecutivo 145? La gestión de Guadalupe Llori, sus 5 polémicas en apenas 2 meses. El Ministerio del Deporte trabajará en una revisión del plan de alto rendimiento. En el segmento de opinión de reforma tributaria, en política internacional, Juegos Olímpicos. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Viva Cuba, José Hernández, Defensoría del Pueblo, el otro bodrio correísta, Carlos Mosquera, ¿por qué estamos fritos? Roberto Aguilar, la salida para variar no es política. Y Mauricio Gándara, ¿puede el Ecuador seguir así? Noticias del día con Carla Sánchez. Las farmacéuticas aumentan su beneficio en un 66%. Las grandes farmacéuticas internacionales involucradas en la producción de la vacuna contra el COVID-19 ganaron en su conjunto más de 29.000 millones de dólares en el primer trimestre del 2021, impulsadas por la alta demanda del fármaco. Según datos, las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, matriz de Janssen, consiguieron un beneficio aproximado de 29.037 millones de dólares en este periodo, lo que supone un aumento del 66% respecto al 2020. Moderna ganó 3.998 millones de dólares hasta junio, gracias a las ventas de su vacuna, por las que ingresó 5.897 millones de dólares. Pfizer obtuvo en lo que va del 2021 un beneficio neto de 10.473 millones de dólares, un 53% más en términos interanuales, mientras que su facturación ascendió a 33.448 millones de dólares, un 68% más. En el caso de la inglesa AstraZeneca, la compañía ha disparado su beneficio neto hasta 2.110 millones de dólares en el primer semestre, un 42% más respecto al mismo periodo en 2020, tras conseguir ingresos de 15.488 millones de dólares, un 23% más. Por su parte, Johnson & Johnson obtuvo un
unos beneficios de más de 12.433 millones de dólares entre enero y junio de 2021, un 32,4% más que en el mismo periodo en el ejercicio del año anterior. No obstante, la vacuna de su filial belga Janssen dio unos ingresos de 164 millones de dólares, muy lejos de las cifras registradas por Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Ecuador ratifica el convenio del CIADI. Ecuador depositó su instrumento de ratificación del convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y naciones de otros estados, el convenio del CIADI, ante el Banco Mundial. Y así el país se convierte en el estado número 156 en ratificar el convenio del CIADI. El convenio establece el marco institucional y jurídico para el arreglo de diferencias relativas a inversiones extranjeras y se creó en aras de facilitar la inversión entre países, ofreciendo un foro independiente y despolitizado para el arbitraje, la conciliación y la comprobación de hechos, dice el comunicado del CIADI. El centro identificó que, como Estado tratante del convenio, Ecuador participará en la gobernanza del CIADI a través de su representación en el órgano de gobierno del CIADI del Consejo Administrativo. ¿Qué cambia en educación con el Decreto Ejecutivo 145? El presidente Guillermo Lasso inscribió el Decreto Ejecutivo 145. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó que los objetivos principales de esta iniciativa son la promoción y reactivación de las instituciones educativas como movilidades flexibles e innovadoras, la incorporación de herramientas tecnológicas y digitales, la transparencia de la información y la simplificación de trámites. Además, se busca la evaluación estudiantil para que haga énfasis en los logros de aprendizaje al concluir el proceso educativo, reemplazando las pruebas acumulativas. En ejercicio de su autonomía responsable, informó la SECOM, con los planteles que no reciben textos estatales podrán elegir los que cumplan con el currículo nacional obligatorio, adecuadas a su filosofía institucional y al contexto socioeconómico de sus familias. Los establecimientos públicos utilizarán libros entregados por el Ministerio de Educación, por lo que no podrán exigir a las familias la compra de textos adicionales, dijo la Secretaría en un comunicado. En cuanto a las modalidades semipresencial y a distancia, la ministra de Educación, María Brown, dijo que esta posibilidad se extiende desde educación inicial hasta bachillerato, ya que previamente estaban permitidos solo para mayores de 15 años con escolaridad inconclusa. Además, señaló que se redefine el concepto de recurso educativo hacia todo material y medio físico digital, didáctico o pedagógico que aporte al proceso de enseñanza y aprendizaje. En el decreto, además, consta que la Autoridad Educativa Nacional es responsable de la provisión de dispositivos tecnológicos gratuitos para los estudiantes de la educación pública y fiscomisional, de manera progresiva y a medida de la capacidad institucional del Estado, con la posibilidad de recibir donaciones. Este también amplía la vigencia de la elegibilidad de los aspirantes a una plaza permanente de 2 a 5 años y se reduce el tiempo en el que realizan los concursos públicos de oposición y méritos de más de 13 meses a máximo 6 meses. La gestión de Guadalupe Llori, sus 5 polémicas en apenas 2 meses. Guadalupe Llori de Pachacuti llegó a la presidencia de la Asamblea el 15 de mayo de 2021 con el apoyo de 71 votos, pero en estos 2 meses de gestión, las críticas a su gestión se acumulan y van desde temas administrativos hasta pugnas internas. El último episodio es el cruce de acusaciones entre Llori y Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, por un supuesto error administrativo en el trámite del juicio político contra el excontralor Pablo Celi. A esto se le suman los cuestionamientos a asambleístas de su bancada Pachacutic, Rosa Cerda por sus declaraciones de roben bien y Ricardo Vanegas por su vinculación con el consorcio Oro Negro. Frente a ambos casos, Llori ha mantenido el silencio. El cruce entre Llori y Villavicencio por los plazos de juicio político a Celi no es el primero. En junio, ambos legisladores ya intercambiaron acusaciones a través de sus cuentas de Twitter, en su ocasión por la documentación de la Comisión de Fiscalización
fiscalización en un supuesto retraso en su entrega. Desde su posesión, Yori ha mantenido una imagen de concentración entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero esa proyección tambaleó el 27 de julio pasado, cuando el Pleno debatió una resolución para rechazar el regreso de Ecuador al CIADI. Teleamazonas reveló que en el Palacio Legislativo se han asignado oficinas asambleístas que no deberían tener espacio. Históricamente, el Palacio solo están las autoridades, presidenta y vicepresidentes, los vocales del CAL y los presidentes y vicepresidentes de las comisiones legislativas. Sin embargo, se han asignado espacios para Salvador Quispe de Pachacutic, Ricardo Vanegas de Pachacutic, Sandra Sánchez de Pachacutic, Paola Cabezas de UNES. El Ministerio del Deporte trabajará en una revisión del plan de alto rendimiento. Sebastián Palacios, el ministro de Deporte, elogió a los deportistas que han logrado las 3 medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. En una entrevista el pasado miércoles 4 de agosto, el funcionario hizo una evaluación positiva de la participación de los tricolores y destacó lo logrado por Richard Carapaz, la medalla de oro en ciclismo de ruta, Neisida Gómez presea de oro y Tamara Salazar medalla de plata en el levantamiento de pesas. El presidente quería darles personalmente su felicitación, agradecerles por habernos representado a todos los ecuatorianos. Es importante decir que el mérito de las medallas la tienen ellos, la tienen los deportistas por su esfuerzo y por su talento. Me parece que talento sobra en Ecuador. Lo que ha faltado históricamente es ese apoyo. El presidente, además de felicitarles, ha dicho que para este gobierno el deporte es una prioridad. Nosotros miramos al deporte como una gran herramienta de desarrollo, dijo Palacios. El funcionario resaltó la importancia de las medallas logradas en Tokio como parte de una reactivación del país para que el turismo comience a llegar al país. Respondió a los cuestionamientos que ha recibido por su viaje. Cuando llegamos al gobierno sabíamos que recibiríamos un país con complicaciones, sabíamos que recibimos un ministerio del deporte con muchos problemas, con deudas, con vacíos, con falta de apoyo para los deportistas. Tenemos el gran reto de transformar esa realidad de los deportistas. A mí me tocó igual, representé al país con recursos propios y por eso entiendo lo que dicen los deportistas. Lo comprendo y eso significa un compromiso enorme para cambiar las cosas, manifestó. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Estimados amigos y amigas, nuevamente debo agradecerles por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy queremos hacer un comentario sobre una de las reformas que requiere el país y que el gobierno nacional está trabajando, preparando para enviarle a la Asamblea Nacional. Como ustedes saben, Ecuador sigue sometida a una mega crisis compuesta de varias crisis. Tenemos la crisis sanitaria, que afortunadamente se está teniendo éxito en derrotar al virus que sigue amenazando nuestras vidas. Pero también existe una crisis macroeconómica por la falta de crecimiento sostenible y alto del Producto Interno Bruto y las actividades económicas. Hay una crisis social espantosa por el desempleo, por la pobreza. Hay una crisis ética de los principios morales del país. Hay una crisis política espantosa e intensa. Se necesitan una serie de reformas en el país. Y ahora vamos a comentar por qué es necesaria la reforma tributaria. Hay un sistema tributario muy complejo en el país, con demasiados impuestos, que lo que hacen es perjudicar la actividad productiva del país. ¿Sí? Esta reforma tributaria nueva está preparándose por parte del gobierno nacional. No se sabe todavía cuándo será enviada. 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas. El señor ministro de Finanzas dice que está preparando y que están haciendo las consultas correspondientes a una serie de personas
de entidades públicas, privadas, etcétera, antes de presentársela al señor presidente para que tome la decisión. Pero ¿cuáles serán estos objetivos que debe tener la reforma tributaria que se está preparando? Primero, debe haber una simplificación del sistema. Hay demasiados impuestos, demasiados. Pequeños impuestos cuya recaudación es un monto pequeño de recaudación y un alto costo de su administración. Hay que eliminar otra serie de tipos de impuestos porque lo que hacen es perjudicar el proceso de producción privada y que no permiten competir adecuadamente a nivel internacional en el sector exportador privado. Pero también hay que fortalecer a una institución, como ya lo vamos a mencionar. ¿Cuáles son esos tipos de impuestos que deben ser eliminados o reducirse? Por ejemplo, el impuesto a las salidas de divisas. Cada vez que sale un dólar del país, la mayor parte sencillamente está sometida a pagar un 5% por parte de personas naturales o jurídicas que envían por importaciones X o Z al exterior su dinero para pagar pues las cuentas. El gobierno anterior creó este impuesto bajo la argumentación de que había fuga de capitales y que eso preocupaba al gobierno y al presidente en ese entonces. Y en todo caso, se creó ese impuesto por parte de la Asamblea Nacional en ese entonces, que era dominada por el gobierno anterior del anterior, con un 0,5%. Y ahí poco a poco fue subiendo hasta el 5%. ¿Por qué lo hicieron? No tanto por la fuga de capitales, sino sencillamente porque el gobierno anterior del anterior sencillamente quería más recursos. Y hubo un momento en que el sector privado empresarial y una serie de personas del sector privado temíamos, inclusive me permito yo incorporarme, de que sencillamente ese gobierno iba a planear o estaba planeando aumentarlo o proponer el aumento hasta el 10%, una verdadera monstruosidad. Ese impuesto no ha cumplido sus funciones realmente y debe ser eliminado porque, vuelvo a repetir, lo que hace es distorsiona los procesos productivos. Imagínese usted que usted importa pues un tractor para la actividad agrícola o una serie de equipos de labranza, o porque usted importa maquinaria industrial, por decir algo de eso, ¿sí? Y usted paga luego todo eso al exterior, sea Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Pues bien, hay que pagar el 5%. Se castiga a la importación de bienes de capital. Y eso el gobierno del gobierno anterior no quiso entender. Hay que eliminar este impuesto. Pero el monto de recaudación es un monto importante, como $1.000 millones al año. Y el presidente actual, cuando era candidato, dijo: voy a eliminar una serie de impuestos. Y por escritura pública ante un notario hizo el listado. Y él ya ha comenzado a hacer esa tarea y a cumplir esa promesa, ¿sí? Debido al monto de las recaudaciones de impuestos, hay que hacerlo y lo van a hacer gradualmente. Pero también hay un impuesto que se estableció incorrectamente, desacertadamente, un impuesto a las pequeñas empresas del 2% sobre los ingresos, en sustitución del impuesto a las utilidades, una monstruosidad. Que un pequeño empresario, por la crisis existente, pierde plata, resulta que perdiendo plata tiene que pagar un 2% sobre los ingresos. Este impuesto irremediablemente tiene que eliminarse. Y el gobierno y el señor ministro de Finanzas ya lo ha declarado. Eso se va a proponer para eliminar porque no tiene sentido, ¿sí? Pero también ya se ha avanzado en reducción de una serie de impuestos que tiene que ver con los arancelarios. Los impuestos arancelarios, cuando entra una serie de mercancías al Ecuador, no importa si son autos o lo que sea, hay un arancel de aduana y entonces se paga un porcentaje X. Esos son impuestos a la importación. Entró en vigencia ya una reforma decidida por el gobierno nacional para bajar a cero los impuestos arancelarios de una serie de ítems arancelarios o reducir drásticamente otra serie de ítems que son como materia prima para industria, etcétera. Buen acierto del gobierno el hecho de haber reducido drásticamente los impuestos arancelarios. Eso
le va a permitir reducir la estructura de costo a la empresa privada ecuatoriana y a competir adecuadamente con los artículos importados, pero fundamentalmente para el sector exportador privado, que tiene que competir con precios, con buena calidad del producto y del servicio a nivel internacional. Cada vez en este mundo se hace enormemente compleja la competencia entre las naciones por exportación, por ganar más mercado. Y esto va a ayudar, por supuesto, y esta es una muy buena decisión dada por el gobierno. Pero a su vez hay otra serie de impuestos pequeños que hay que eliminarlos, como decía, sencillamente son de pequeños montos. Pero la reforma tributaria tiene que fortalecer la capacidad y las facultades legales que tiene el Servicio de Rentas Internas, el SRI, que es la agencia que recauda impuestos y administra todo el sistema tributario del país. Tiene que fortalecerse su función. ¿Para qué? Para reiniciar o iniciar una lucha frontal contra la evasión tributaria en el país. Hay una serie de personas naturales y empresas pequeñas, grandes, lo que sea, que evaden impuestos. En vez de pagar 100, pagan 20, pagan 10, etcétera, etcétera, etcétera. Ya organismos internacionales como la CEPAL, en una serie de estudios técnicos, han dicho que la evasión tributaria en el Ecuador es un monto muy enorme. Si mal no recuerdo, alguien calculaba como 7.000 millones de dólares al año. Entonces hay que fortalecer al SRI en esa función, porque el gobierno de hoy, el gobierno de mañana, necesita más recursos. Y hay oposición en general en Ecuador y en todas partes del mundo de aumentar el impuesto IVA, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta lucha contra la evasión tributaria para recaudar más impuestos sin aumentar las tasas tributarias, pero que todo el mundo pague lo que tiene que pagar, sencillamente es una función que hay que fortalecerla. La reforma tributaria, por lo tanto, estimados amigos, tiene que fortalecer a SRI. Hay que fortalecerla en los mecanismos para ese propósito. No se trata de perseguir a nadie por razones políticas e ideológicas, no, como era en el caso del gobierno anterior, que cada una serie de personas criticaban al gobierno, criticaban medidas de política económica, financiera, de política pública en general. Lo primero que hacía ese gobierno es decir, a ver, Juan Piguave, Juan Perencejo, investiguen el pago de impuestos a la renta y persíganlo por este motivo. No, hoy no ese es el tema. El tema es sencillamente que la gente, que las empresas paguen correctamente esos impuestos, que no evadan, que paguen lo que tienen que pagar. Pero aparte de eso, la reforma tributaria también tiene que eliminar una serie de artículos de la ley tributaria actual que permiten bajar los impuestos por parte de los contribuyentes sin violar la ley. Esto es lo que se llama la elusión tributaria. Pues bien, en ese proyecto de reforma tributaria que está preparando el gobierno, tiene que constar también un articulado para ese propósito. Y la Asamblea también debe aprobar, porque eso no serán aumentos de tasas tributarias, sino sencillamente fortaleciendo, ¿qué cosa? Las recaudaciones tributarias, para darle más ingresos a este y a los próximos gobiernos. Pero amigos, la reforma tributaria está, y me van a disculpar los distinguidos amigos del gobierno, decir que se está demorando demasiado. Sé que es una tarea compleja, no es una cuestión de sencillamente elaborar un proyecto de ley violentamente y sencillamente mandarlo a la Asamblea. No, es complejo, por supuesto que sí. Se necesita sencillamente simplificar una serie de leyes tributarias para poderlos en un solo código y facilitar también, ¿qué cosa? Facilitar al contribuyente el pago de impuestos, facilitar también las declaraciones de impuestos, porque muchas veces sencillamente hay empresas pequeñas o personas naturales que por la complejidad, por la no simpleza de todo esto, sencillamente comienzan a contratar asesores tributarios, contadores especializados en eso o economistas especializados en eso. Entonces, amigos, también esto tiene irremediablemente que ser corregido en lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Pero también el ministro de Finanzas ha indicado que hay una serie de deducciones
para el pago de impuestos a la renta personal de personas que tienen montos de ingresos muy importantes y que no tiene sentido que esas personas, supóngase alguien que gana pues $20,000 mensuales, por decir algo de eso, $250,000 al año, hace uso de estas deducciones de X o B motivo, por ejemplo, deducciones de seguro médico, por decir algo de eso, ¿sí? Entonces el ministro ha dicho que también en la reforma tributaria va a haber esto, pero para la gente que gana mucho dinero. Para la gente que gana poco, que tiene sueldos y salarios pocos, digo usted, pues hasta posiblemente $1,000 mensuales aproximadamente, o cerca de eso, sencillamente no será para eso. Y tampoco las deducciones no van bajo ninguna circunstancia a castigar la eliminación de eso, a castigar a la gente pobre, a la gente de clase media pobre, en la clase media baja. No, y yo estoy seguro que eso va a pasar porque el gobierno se ha comprometido sencillamente a no castigar, entre comillas, sencillamente a la clase media de bajos ingresos. Se ha dicho que aquellas personas que tienen altos recursos como ingresos permanentes todos los meses, sencillamente tienen que contribuir con algo más. Pero amigos, también hay un tema que son lo que tiene que ver con una serie de ventajas y beneficios que tienen con respecto al no pago de ciertos impuestos como el IVA, que es a la compra de alimentos en estado natural. Eso en la reforma tributaria no puede desaparecer. Hay alimentos que se compran en los mercados populares en estado natural, que hoy por hoy, por ejemplo, no pagan el 12% de impuesto del IVA. Y eso es correcto, porque los mercados populares, por lo general, van los ecuatorianos y ecuatorianas que tienen bajos ingresos, baja remuneración. De tal manera que eso de ahí no puede pasar. Pero aparte de eso, mi amigo, hay que decirle a la Asamblea Nacional, amigos, apoyen al gobierno en la futura reforma tributaria, apóyenla. Es necesaria la reforma tributaria en el país. Gracias amigos y amigos. Nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carden. El día domingo próximo concluirán los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En medio de los éxitos deportivos y de los récords que se han establecido en diversas disciplinas y de las alegrías que han despertado a deportistas y a sus países de origen, se debe también observar varios aspectos negativos. Tal vez el primero, la inoportunidad. Japón en este momento está experimentando un rebrote muy significativo de la pandemia de COVID-19 y entre su población se ha dado un rechazo a la realización de unos juegos a los que no pueden asistir por las restricciones sanitarias que han resultado en unas pérdidas económicas gigantescas al no poder recaudarse entradas a los eventos. Para los competidores es de suponer que competir ante estadios vacíos y ser premiados en fantasmales escenarios no habrá sido la experiencia esperada. Pero sobre todo, para los ideales olímpicos, más allá de meritorias actitudes personales de los competidores enmarcadas en un sentido de deportividad y solidaridad, los Juegos una vez más se han convertido en un escenario más del enfrentamiento político nacionalista entre los países. El medallero olímpico se ha transformado en poco menos que un termómetro del éxito o fracaso de un país o de un modelo político, y esta visión está totalmente alejada del ideal olímpico preconizado por el fundador de los Juegos, el barón Pierre de Coubertin. La instrumentalización política de los Juegos Olímpicos tiene ya una larga trayectoria y tal vez el ejemplo más trágico se dio en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, donde el líder nacionalsocialista Adolf Hitler pretendió demostrar a través de las actuaciones de sus deportistas la superioridad racial del pueblo alemán sobre los otros competidores y
impresionar al mundo con la grandiosidad de las instalaciones y la perfección y precisión de las ceremonias y desfiles destinados para transmitir un poderoso mensaje simbólico del resurgimiento alemán de la mano del nazismo. Más allá de tal mensaje, el recuerdo principal de los Juegos Olímpicos de Berlín fue la actuación del atleta Jesse Owens, afroamericano, y por tanto, para las teorías racistas mantenidas en Alemania en ese momento, inferior, cuando ganó los 4 medallas de oro en varias de las pruebas reinas del atletismo como los 100, los 200 metros planos y el salto largo. Este uso político de los Juegos Olímpicos continuó a todo lo largo de la llamada Guerra Fría, uno de cuyos frentes sería también el deportivo. La importancia cada vez mayor de los espectáculos de masas fue dando lugar a unas presiones cada vez más grandes sobre los competidores y sus entrenadores, pues el único objetivo aceptable era la victoria con la consiguiente medalla olímpica. Cualquier medio se volvió aceptable para obtener los resultados esperados por las diversas dirigencias políticas de los países. Hasta el día de hoy, el problema del doping y del uso de hormonas es motivo de escándalos y sanciones a los atletas y federaciones deportivas que se han implicado sistemáticamente en estas prácticas lamentables que inclusive han provocado secuelas de largo plazo entre los deportistas sometidos a estas prácticas. El caso de Rusia es el más clamoroso, al punto que sus federaciones han sido suspendidas y sus atletas, para participar, no lo han podido hacer bajo su bandera, sino la del Comité Olímpico Internacional. En el caso de Rusia, se ha demostrado, más allá de cualquier duda, la participación de las autoridades deportivas del país en un masivo sistema de dopaje a sus deportistas ante la necesidad política de exhibir unos resultados extraordinarios en el plano deportivo para enaltecer la imagen del país ante el mundo. Lo más lamentable en este asunto es que el precio final lo terminan pagando los deportistas obligados para mejorar sus resultados al uso de drogas y sustancias prohibidas, que ven como años de sacrificios y entrenamientos durísimos se pierden, provocando frustraciones que hasta han llevado a la depresión y al suicidio. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 nos dejan también el muy mal sabor del maltrato y abuso a los deportistas por parte de unos funcionarios estatales que se creen omnipotentes, como en el caso de la atleta bielorrusa Kristina Tsimanouskaya, que ante las imposiciones de sus dirigentes se niega a participar en una prueba que no tenía programada y formula una protesta. Como hacer tal cosa en un régimen dictatorial como el bielorruso es poco menos que un crimen, los directivos la castigan ordenándola empacar sus cosas e irse de Tokio de vuelta a Bielorrusia sin permitirle competir siquiera en la prueba para la que se había preparado durante años. La chica, sabedora de los riesgos que su protesta le podían significar en su país de origen, dado el brutal carácter represivo y autoritario de la dictadura, se niega a abordar el vuelo de retorno y se pone en manos de la policía japonesa para que la mantenga a salvo de sus dirigentes. Solicita asilo en Polonia, que le es concedido de inmediato. Ojalá su vuelo no pase ni cerca del espacio aéreo bielorruso, pues ya se sabe que el señor Lukashenko no tiene el menor empacho en practicar la piratería aérea cuando se trata de capturar a sus opositores o críticos, o de simplemente mandarlos a matar, como el reciente caso suscitado en Kiev, donde Vitaly Shishov, un duro crítico de la dictadura, es hallado ahorcado en un parque. Sin embargo, tal vez lo más preocupante de estos juegos sea la actuación de las plataformas informáticas, donde las expresiones de intolerancia y hasta de odio a propios y extraños se han manifestado con brutal virulencia
particularmente por parte de extremistas nacionalistas chinos, cuyo patrioterismo, impulsado y estimulado por las nuevas posturas del Partido Comunista Chino al respecto, están mostrando al mundo el siniestro rostro del nacionalismo. Los epítetos e insultos que los fanáticos internautas chinos dirigen a sus propios compatriotas porque no alcanzan las medallas que esperan de ellos, resulta, de cualquier lado que se las mire, ridículas y en extremo groseras y ofensivas. ¿Qué decir de los agravios e insultos vertidos contra los deportistas de otros países, en particular aquellos con quienes China mantiene agravios históricos regionales como Japón, Corea del Sur o Taiwán? Ojalá el Comité Olímpico Internacional pueda frenar decisivamente la escalada del chauvinismo nacionalista en aras de mantener vivo el ideal olímpico como punto de encuentro en amistad y armonía de los jóvenes deportistas del mundo más allá de los designios ideológicos y políticos. En la Grecia antigua, cuna de ese ideal deportivo, los Juegos eran motivo de una tregua sagrada que detenía toda guerra y conflicto. Qué bueno sería honrar esa memoria. Muchas gracias. Editorial. Viva Cuba, por Ramiro Ruiz. Así gritaban los jóvenes hace 62 años. La revolución cubana conmocionó a todos los países del mundo. Al fin había posibilidades de ser felices en los países latinoamericanos. Los barbudos de la Sierra Maestra le hicieron la revolución a Fulgencio Batista. La isla de Cuba era un lugar de placeres para los turistas de Norteamérica, múltiples y variados goces, desde el clima del Caribe, el mar de la gama de azules, la gastronomía, hasta los tragos y las mujeres del trópico y sus bailes en el famoso cabaret Tropicana. En Ecuador, los partidos socialistas ecuatorianos y comunistas saborearon la alegría y se identificaban con los héroes. La revolución rusa tenía su franquicia. La caída del dictador Batista y su surgimiento de Fidel Castro, Ruz y de Che Guevara se consolidaban como ejemplos de vida del nuevo hombre latinoamericano. En Ecuador impactó la revolución cubana en los estudiantes de los colegios y universidades. Los jóvenes imaginaron una salida que resolvía los problemas sociales y económicos. La revolución crearía un mundo generoso, sin explotados ni explotadores, sin ricos pero también sin pobres. Más que el estudio exigente del Capital de Carlos Marx o el Manifiesto Comunista de Federico Engels, dominaba la pasión por el cambio, la solidaridad con los pobres trabajadores del mundo, la antipatía a los ricos, el odio al imperialismo yanqui. Pocos comprendieron las leyes de la contradicción, la lógica de la tesis, antítesis y síntesis y su aplicación al cambio de las sociedades. Pasaron los años. Al Ecuador llegaba la revista Bohemia en un medio de propaganda del socialismo de Cuba. Se apuntalaba la Casa de las Américas y su directora Jaide Santamaría con los concursos literarios. Ganar un concurso en la Casa de las Américas era el máximo galardón. Sus publicaciones aseguraban el prestigio de escritores, periodistas y poetas. De manera parecida sucedía con las muestras de pintores y presentaciones de teatro, ballet y danza. La fiesta de la Revolución Cultural duró hasta el caso del escritor y poeta Humberto Padilla. Se convirtió en centro de una polémica cultural. Sus críticas se publicaron en el libro Fuera del Juego, poemario que obtuvo en 1968 el premio Julián de Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El comité señalaba que Padilla se lanza a atacar la revolución cubana, que apartó el compromiso activo que caracteriza a los revolucionarios. Desechó todo juicio de valor sobre los objetivos finales de la revolución que no encajaban en los problemas de la realidad cubana. Mientras tanto, el boom literario latinoamericano llegó a su esplendor con escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar. García Márquez y Cortázar siguieron fieles admiradores y seguidores de la revolución, mientras Vargas Llosa cuestionó, como hasta ahora lo hace. La revolución se exportó a Bolivia sin resultado, más bien fracasó con la muerte de Ernesto Che Guevara. Se terminó la magia y la influencia de la revolución con la muerte de Salvador Allende en Chile. Hasta 1989 la política social en Cuba logró progresos notables en educación, salud, seguridad social, empleo y distribución. El colapso del campo socialista y otros factores internos
internos y externos provocaron una severa crisis que tocó fondo en 1993 y deterioró a la sociedad. Los indicadores sociales no recuperaban el nivel en 1989. La pobreza y la desigualdad habían aumentado. Por primera vez en más de 60 años, miles de personas se lanzaron a las calles en decenas de poblados y ciudades de la isla con el grito de libertad y abajo la dictadura. Las protestas se centraban en los cortes de electricidad de los últimos días, así como en la escasez de algunos alimentos y medicinas. Las restricciones a la isla que afectaban la compra de alimentos, insumos y medicinas han golpeado duro en la pandemia. Desaparecieron los principales ingresos de divisas como el turismo. Fidel Castro decidió nacionalizar la economía y expropiar los negocios y propiedades a todas las compañías extranjeras. Como respuesta, Estados Unidos prohibió a sus empresas hacer negocios con empresas cubanas y convenció a otros países para que hicieran lo mismo. Una gran parte de la población no produce, pero apoya al gobierno y vive con resignación la igualdad de los cubanos en la pobreza, el miedo al régimen y el atraso. Subsisten como pueden y tienen miedo a criticar al sistema comunista para no tener problemas. Por Ramiro Ruiz. Defensoría del Pueblo, el otro bodrio correísta. José Hernández, 4 Pelagatos. La Defensoría del Pueblo es famosa. Su máximo dirigente, Freddy Carrión, está preso y la Fiscalía General lo acusa de abuso sexual. ¿Inverosímil? Sí. Y no es la única sorpresa en este capítulo en el que Zaida Rovira y Tania Castillo se disputan a dentelladas reemplazar a Carrión. Las dos dicen ser la defensora subrogante legalmente designada. La Defensoría, como está concebida en la Constitución, debe ser, sin miedo a equivocarse, el segundo mayor bodrio correísta, después del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Basta leer los artículos 214 y 215 para darse cuenta de que su ámbito de acción es tan amplio como Internet y tan etéreo como sus intenciones. Protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador. Patrocinio de las acciones de protección habeas corpus, acceso a la información pública habeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos y privados. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos. Investigar y resolver en el marco de sus atribuciones sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso y prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. Es decir, todo y nada. ¿Qué hace entonces este organismo que tiene 1.093 funcionarios y gasta alrededor de $12.5 millones por año? Redactar boletines. Es una fábrica de comunicados, pronunciamientos, exhortos que convierten a sus miembros en activistas metidos en cosas inimaginables. Muchas de sus acciones son politiqueras y populistas sin remedio, y sus miembros se inscriben, sin que tengan que dar cuentas a nadie, en el campo de la vieja izquierda. Recorrer las redes sociales de la Defensoría del Pueblo es lo más parecido a extraviarse en un concurso de disparates. La Defensoría del Pueblo exhorta al gobierno a declarar de uso público la infraestructura de clínicas y hospitales privados para afrontar la emergencia sanitaria, a declarar el estado de excepción y disponer el aislamiento general obligatorio por al menos 15 días para evitar más muertes por COVID. Presenta a ciudadanos de lugares donde hay condiciones deficientes o carecen de servicios básicos. Pide al Estado pagar sus deudas, aplicar la vacuna contra el COVID, todo, cualquier cosa. Y como el país está lleno de problemas, deficiencias y carencias de servicios, la Defensoría se queja y reclama. Es un ejército de funcionarios pagados para decir obviedades, pedir imposibles y tomar partido por todos aquellos que disparan sobre el Estado defendiendo posiciones de ultraizquierda. Esto ocurrió, por ejemplo,
durante el ataque contra Quito en octubre de 2019 por parte de Jaime Vargas, Leonidas Issa, los correístas y sus aliados. De hecho, la Defensoría de Carrión, tras aplaudir a los agresores de Quito, creó una comisión para indagar lo que ocurrió y publicó un informe que fue rechazado por todas las instituciones a causa de sus imprecisiones y sesgos. ¿De qué sirve una Defensoría del Pueblo que, además de obsesiones ideológicas, es un organismo sin un mandato constitucional limitado y concreto, que goce de una verdadera independencia de los poderes y que responda institucionalmente por su gestión? En este punto se podría analizar el caso español. Lo que aquí hay diseñado es un ejército de activistas metidos en miles de temas, que publican miles de comunicados y cuyo perfil no crea institucionalidad, pero es apetecido por sus creadores, los correístas y sus aliados. Su capacidad para hacer bulla y hacerla a nombre de los derechos humanos, que solo aplican para ellos, es de una relevancia política que solo ellos aquilatan. Eso explica la guerra que hay para alzarse otra vez con ese organismo pagado por el Estado para servir los intereses ideológicos de la vieja izquierda. José Hernández, 4 Pelagatos. ¿Por qué estamos fritos? Por el doctor Carlos Mosquera Benalcázar. Porque un buen día, hace más de una década, apareció un psicópata dispuesto a apoderarse del país a cualquier precio y acogió para lograrlo lo que estaba más a la mano y de moda, el socialismo del siglo XXI. Un viejo y mañoso caudillo llamado Fidel Castro, que ya por los 50 se había designado dueño de Cuba, salió desesperado de la isla en busca de ayuda de alguien con parecidas ideas revolucionarias, y vaya que lo encontró. En 1989 había caído el muro de Berlín, dando fin a la Guerra Fría, la unificación de las Alemanias y la desaparición de la Unión Soviética, con lo cual se acabó la ayuda rusa y la dictadura de Castro llegaba a su fin. La salvación fue Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores en el Brasil, quien aceptó en 1990 conformar un movimiento político de extrema izquierda con 123 partidos y organizaciones políticas de Latinoamérica. De allí nació el tristemente célebre y narcoterrorista Foro de Sao Paulo, coincidiendo con la aparición en Venezuela de un militar golpista llamado Hugo Chávez, que con su petróleo reviviría a Cuba, que se moría de hambre. Los miembros del foro decidieron abandonar la violencia y apoderarse de los países por vías democráticas, lográndolo con sonados triunfos en Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Argentina y en los últimos días Perú. Ecuador no podía salvarse del arrollador ímpetu socialista y voto arrollador del charlatán enfermo llamado Rafael Correa, que llegaba debidamente entrenado por malandrines de talla como Fidel y Chávez. Correa encontró en la Constitución de Montecristi, hecha por su medida por españoles asalariados, el documento ideal para adueñarse de todos los poderes del Estado, someter una gran mayoría de los ecuatorianos aledados en sus desplantes. Astuta y efectiva maniobra fue la creación de las sabatinas, tribunas semanales desde las cuales ordenaba a los jueces, agredía a la prensa, insultaba, espiaba y perseguía a sus opositores usando la Sinaín, una especie de Gestapo ecuatoriana, obligados a buscar lugares seguros en otros países. Legislaba en el comercio de drogas, apoyaba el tránsito de estupefacientes, construyendo carreteras y eliminando controles efectivos como la base de Manta y radares chinos que nunca funcionaron. En el colmo de la astucia, estuvo y quiso convertirse en víctima, organizando un autosecuestro en el hospital de la policía y ordenando su rescate con el uso de armas que provocaron muertos, constituyendo un crimen de lesa humanidad que le gobernó y que debe acusar. Todos estos delitos, que hasta hoy son el pan del día, fueron configurando un escenario mafioso que copa todos los ámbitos donde estructuras y asociaciones ilícitas siguen haciendo su agosto y cumpliendo el objetivo principal del correísmo: robar y encubrir. Semejante organización fue fabricada para que dure siempre, pero tan seguro estuvo el delincuente de su éxito que se olvidó de tomarse primero el ejército como ordena el foro, y allí fracasó y allí terminó la novela. Ahora resolver este pandemium de 14 años en 13 meses es imposible. Se requiere el concurso de todos los que amamos el país y no queremos estar fritos. Una buena justicia ordenará al país, impedirá trabajar a las primeras autoridades con el grillete a cuestas, castigará a asambleístas que enseñan cómo hay que robar sin dejarse trincar y traerá de vuelta a los delincuentes prófugos como mameluco a la cabeza.
cabeza, por el doctor Carlos Mosquera Benalcázar. La salida, para variar, no es política. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Qué tan desastrosa será la élite política ecuatoriana que los abogados han terminado por hacerse cargo del muerto? Se trate de la inscripción de un candidato, del juicio político de un ministro o de la destitución de un funcionario corrupto, aquí nadie mueve un dedo si no viene primero un constitucionalista que descifre la situación y nos explique qué hacer. En las tertulias radiales se habla de política y son los abogados los que dicen cómo son las cosas. Así ha de ser, pensamos vagamente los ecuatorianos. Alguien tendría que decirnos que no es normal, que las expresiones vacío legal y trama jurídica no son habituales en el vocabulario político de las democracias de verdad, donde las reglas del juego están claras y todo el mundo las da por sobreentendidas. Que no es normal tener alcaldes y prefectos con grillete electrónico, presentándose todos los lunes ante un juez no más para estar seguros de que no se escapen. Que no es normal que la administración de los asuntos públicos tropiece a cada momento con recursos de protección, con órdenes de amparo que lo paralizan todo. Que no es normal y resulta profundamente indeseable que la Corte Constitucional tenga que intervenir a cada rato para sacar a los políticos de los berenjenales absurdos en los que se meten irremediablemente cada tanto por inútiles. Que todo eso es una aberración sin nombre y solo puede significar dos cosas: incompetencia manifiesta y corrupción desbocada. Es como si la política se encontrara en permanente estado de excepción. ¿Desde cuándo? Años. Imposible olvidar a la intrigante y retorcida Silvia Salgado cuando evaporaba juicios políticos a manos llenas en tiempos del correísmo, con el pretexto de que la justicia no se había pronunciado aún. Así pretendió salvar a Pedro Delgado, nada menos, y convirtiendo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en comisión de archivo. Imposible olvidar la letra que le añadieron a la Constitución de Montecristi, una simple S, para degradar el Estado de Derecho y convertirlo en Estado de derechos, como si el Estado de Derecho no fuera precisamente la mejor garantía para la protección de los derechos. Y abrir así la posibilidad de que cualquier palurdo se pare ante los micrófonos y los noticieros a dar clases de derechos humanos con media jeta. Hasta Jorge Yunda se atrevió a hacerlo el otro día desde la montaña de expedientes judiciales y acusaciones fiscales y escándalos públicos y pestilencias administrativas donde se encuentra hundido hasta el cogote. Y añadía: cualquier estudiante de primer año de Derecho lo sabe. Cuando se dispone de jueces a control remoto en un Estado de derechos, hasta el bajista de Sahairo pontifica. Hasta un borrico lo haría. No es nada nuevo. La crisis institucional que sufre la capital de la República es apenas el episodio más extremo de esta suerte de estado de excepción de la política que hace del Ecuador un país ingobernable. Pero precisamente por su visibilidad, el caso Yunda es quizá la oportunidad para empezar a enderezar las cosas. ¿Y si partimos destituyendo a los jueces a control remoto que han convertido las medidas de amparo en herramientas de bloqueo político? ¿A los abogados que utilizan el Estado de Derechos para burlarse del derecho? ¿A los alcaldes que los controlan? La salida, claro, no es política. Ojalá, y por última vez. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Puede el Ecuador seguir así? Por Mauricio Gándara de El Universo. Estamos viviendo una pesadilla y no sabemos cuándo despertaremos. A la de la pandemia parece que nos estamos acostumbrando a convivir con ella, pero parece que también con la anarquía, con los crímenes en las calles, en las cárceles, los jueces penales. A ratos podría caerse y es por temor al contagio que los ciudadanos no salen a protestar como otros tiempos, pero presentimos que desde muy hondo se está gastando y se está gestando una reacción de consecuencias impredecibles. Se presiente un estallido social
Y si el plan del nuevo gobierno se fundamenta en atraer inversión extranjera que arriesgue capitales, entre otras cosas para doblar la producción petrolera, ¿será eso compatible con lo que señalamos? Una anarquía en la que en Quito, su ciudad capital, hay 2 alcaldes. Los ciudadanos miran asombrados y asqueados una repugnante batalla de poderes judiciales sobre quién es su alcalde. Un día parece que se ha destituido al que fue elegido y al otro el destituido como muñeco porfiado se encara en un nuevo despacho de alcalde, mediante un proceso tan sospechoso como nauseabundo, en la que la sentencia del tribunal que lo contencioso electoral es que designado expresamente por la ley para resolver estos conflictos es impugna mañosamente mediante recursos de protección creados por la Constitución de Montecristi del correísmo, que es quien ahora está opando estos conflictos. Con estos antecedentes de anarquía, la Asamblea Nacional condena la suscripción de un tratado para el retorno del CIADI, ante el cual puedan los inversores extranjeros recurrir a un procedimiento arbitral que garantice justicia a las partes. La Asamblea lo hizo a sabiendas de que la única autoridad para el caso es la Corte Constitucional, con la cual incurre en desacato. Nos encontramos ante un enfrentamiento de poderes entre la Corte Constitucional, la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, provocando por esta, bajo el auspicio del bosque correísta, así la Asamblea ha bloqueado el plan gubernamental para el desarrollo. ¿Qué hacer? Pues tomar el toro por los cuernos. La ciudadanía quiteña en las calles despertará a las autoridades para dar término a la vergüenza que nos produce un alcalde orgulloso de caminar con un grillete en el tobillo. El Tribunal del Contencioso Electoral debe hacer respetar su sentencia que declaró legal el procedimiento seguido por el Consejo de Quito para destituir a Yunta. La Corte Constitucional deberá dirimir de inmediato este conflicto de competencias creado por jueces que no merecen la confianza pública. No le pedimos nada al Consejo de la Judicatura, pues tampoco tiene respetabilidad. La Fiscalía sí debe actuar, debe investigar prontamente el irregular sorteo de las causas entabladas por el exalcalde. Es evidente que lo entendido entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no existe. Por tanto, el presidente deberá decidir si en estas condiciones puede coexistir con la actual legislatura. Entre las opciones está la muerte cruzada. En la consulta popular se ha anunciado que no hay lugar para soluciones parciales. Se debe derogar la Constitución de Montecristi y que quede vigente la de 1998 actualizada. Para Quito y el Ecuador, drásticas, oportunas y valientes decisiones. Por Mauricio Gándara de El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.